¿Qué sería del ser humano sin la magia y sin la pasión y sin la entrega total? ¿Qué sería de nuestra vida si no entráramos al foco específico del enamoramiento y de la sustancia rica que produce el estar bajo el efecto psicodélico del enamoramiento de manera natural? ¿Qué sería de la existencia si no existieran los polos y los extremos, el extremo calor y el extremo frío? ¿Qué pasaría y cómo sería la vida del ser humano si nosotros no tuviéramos la capacidad de emocionarnos a flor de piel? Si no tuviéramos esa síntesis de poder entregarnos a todo dar. Esa frase de estoy contigo hasta la muerte, de no concibo vivir sin ti. Creo que todos alguna vez en la vida le hemos dicho esas palabras a alguien, o tal vez alguna vez las hemos escuchado. Mi vida sin ti no tiene sentido. Esa entrega y esa renuncia donde muchas veces renunciamos a nosotros mismos por fusionarnos con el otro, por hacer una entrega amplia y suficiente a través de los vínculos y de las sustancias y, por qué no decirlo, a través de los fluidos que el otro puede llegar a comprender conmigo, y en esa magia y en esa fusión íntima vivimos el orgasmo, vivimos también la excitación, vivimos la sensualidad a flor de piel. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera intensa? ¿Qué pasaría la vida de los seres humanos si no viviéramos esa intensidad que nos ofrece Escorpio? ¿Qué pasaría si no nos gustara nada? Si nosotros contempláramos la vida sin el gusto, sin la lengua, sin esa capacidad gustativa, no tendría sentido. Cuando tenemos gripa y perdemos el olfato, todos aquellos que tuvimos COVID en el 2020 y vivimos la experiencia de que nada nos sabe a nada, de que todo sabe igual, de que todo es la misma cosa. Ahí pudimos quizás enterarnos del gran valor del gusto, el gran valor de tener gusto por algo. Cuando algo nos sabe igual, cuando algo no tiene sabor, pues no tiene sensación de nada. Entonces la parte reptiliana de nosotros se inhibe. Por eso en la biodescodificación, cuando nosotros trabajamos el gusto, a través del gusto nos da también la sensación de poder y nos da la sensación de ir tras las metas. Es decir, que la parte gustativa, las salivas y las papilas gustativas están conectadas con la psique, están conectados con el cerebro, y es lo que nos ayuda como mamíferos a ir tras a ir tras la presa, a ir tras la caza. Gracias a eso nosotros desarrollamos el instinto, ese instinto escorpiano de esto me gusta y lo quiero. Es el deseo, es el querer algo en nuestra vida. Esta pequeña introducción para contarles que Venus, el planeta que rige el gusto, lo que me gusta, lo que a mí me hace sentir cómodo, la manera en la que yo me siento amado, la manera en la que tú te sientes amada, está regida por Venus. Venus es el planeta que nos va contando a través de su paso qué me gusta, qué no me gusta y cómo me gusta, porque no a todos nos gusta que nos besen igual. No a todos nos gusta que nos amen de la misma manera y por ende no todos amamos de la misma forma. Ahora Venus se diluye y Venus se disuelve porque entra en el signo de Escorpio, el signo de las profundidades. Entonces, todo planeta que ingresa a Escorpio despierta en nosotros los instintos, despierta en nosotros la sustancia más rica de los extremos. ¿Qué sería de nuestra vida sin una Venus en Escorpio? Pasado mañana vamos a tener la visita de este planeta majestuoso que nos invita a disolvernos en las emociones y nos invita a disolvernos en la sustancia escorpiana. ¿Y cuál es la sustancia escorpiana? Cuando Venus está en Escorpio, desata todo aquello que está oculto, desata todo aquello que está en el closet, las distintas formas de amar. Venus en Escorpio se transforma. Venus en Escorpio pide transformación y regeneración a través del otro. Es imposible que yo viva la sustancia de la intimidad y de qué me gusta y de qué no me gusta si no hay un paralelo afuera donde yo pueda comparar qué me gusta y por qué me gusta. Entonces, cuando Venus ingresa a Escorpio, que esto pasa más o menos una vez al año, ahora lo vamos a tener ahorita el 6 de noviembre, pues los instintos, las pasiones, los encuentros en el amor, es la invitación a vivir todas aquellas experiencias prohibidas incluso o que tienen un tabú.
porque Venus es la manera en la que yo me conecto a través del amor y es la manera en la que yo siento que puedo llegar a fusionarme con el otro. Venus en Escorpio nos hace la invitación a rendirnos en nuestras propias emociones y a darle validez a todos aquellos gustos que están ocultos o a todos tipo de gustos que nosotros decimos esto no está bien visto. Escorpio es el signo del tabú. Cuando Venus visita el signo del tabú, entonces empezamos a darle como protagonismo y la vida nos hace esa invitación de reconocimiento a través de la sombra, cuáles son aquellas emociones que no hemos sabido exteriorizar. Por eso Venus en Escorpio, el tránsito que nos ofrece esta posición astrológica es conectarnos también con la parte más sutil, la manera en la que nosotros podemos encontrar y llegar a amar a la otra persona y muchas veces a través de los extremos. Todo planeta que llega a Escorpio se deja caer en la parte más humana o tal vez en la parte de la biología, en la parte de la química. Creo que todos en la vida hemos sentido química por alguien y decimos esa palabra, es que hay química con esta persona. Yo siento que desde que conocí a esta persona algo pasa, pero no sé qué es. Escorpio es el signo del más allá. Escorpio es el signo que nos dice, aquí está pasando algo, pero no se puede razonar. A Escorpio no le gusta razonar, es el contrario de Tauro. Entonces observemos cómo en la astrología nos vienen contando que cada vez que Venus está en Escorpio, la posición o la dignidad planetaria que recibe es en caída, porque desde el entendido que si su planeta, Venus, se siente mejor en el signo de Tauro, que es lo físico, lo tangible, lo que nosotros podemos ver, tocar, digamos que una Venus en Tauro trabaja mucho la piel, una Venus en Tauro trabaja mucho lo estético, una Venus en Tauro trabaja mucho lo físico. Ahora es el desafío de estar en Escorpio de la otra cara de la moneda que es lo no bien visto. Por eso Escorpio a la final, para poder llegar a la sustancia escorpiana, se requiere una transformación y se requiere un corte en algún área de la vida. Estos amores intensos, Venus en Escorpio también nos conecta con amores o situaciones que están en el pasado o que están ocultas y que muchas veces preferimos no hablar de eso, aquellas relaciones inconclusas, aquellas emociones represadas. Imaginemos esa una gran represa que viene conteniendo mucha energía emocional, que viene conteniendo temas del pasado, que viene conteniendo lucha de poderes, porque Venus en Escorpio se empodera a través del poder, pero no del poder político, ni del poder físico, ni del poder del dinero. No, Venus en Escorpio valora mucho la química o la sensualidad que se puede desarrollar a través del otro. Por eso esta invitación que nos hace a partir del 6 de noviembre, el tránsito de Venus en Escorpio, es a reconocer todas aquellas sombras escorpianas típicas emocionales, pero que nos gustan, que a lo final hay un tinte que me gusta. Venus también es el planeta de qué me gusta, de cómo me gusta. Entonces, claramente, las personas que tienen a Venus en Escorpio van a tener su retorno venusino. Una persona con Venus en Escorpio es parecido, no es igual, pero es parecido a los que tienen la luna en Escorpio. Es como si les gustara el peligro, pero al mismo tiempo lo rechazan. Es como si les gustara algo del miedo, como que ese misterio que puede producir una relación escorpiana. Venus en Escorpio ofrece relaciones escorpianas. ¿Cuáles son las relaciones escorpianas? Relaciones donde hay drama, relaciones donde hay que desatar algo, relaciones donde hay que dramatizar algo, donde esta relación que tenemos es conflictiva, esta relación que tenemos es un poquito difícil, bien sea porque el otro está casado, porque ella está casada, porque hay diferencia de edades, porque no se puede, porque él no quiere, porque yo sí quiero, porque nos vemos a escondidas y no necesariamente siempre tiene que ver de infidelidad. Quizás es la mala fama que tiene Venus en Escorpio. Se dice desde la astrología antigua que Venus en Escorpio rige mucho las infidelidades, rige mucho la energía de Venus, que es el amor a través de la sombra o a través de las cortinas, los amantes, Venus en Escorpio, las atracciones fatales que no son bien vistas, porque ¿cómo me voy a enamorar de esta persona? ¿Cómo voy a poder sentir cosas por mi jefe si es mi jefe? ¿Cómo voy a poder sentir cosas por esta persona si se supone que somos tal cosa, se supone que es el mejor amigo de mi amiga, se supone que es esto? Venus en Escorpio desata que hay algo más allá de la razón.
Por eso es insaciable. Venus en Escorpio no logra saciarse nunca. Siempre quiere ir más allá, siempre quiere llenarse, siempre quiere fusionarse, porque la función de un planeta tan rico como lo es Venus en un signo de tanto poder y de tanto extremo como lo es Escorpio, es la manera de poder llegar a la parte fina del amor verdadero, de la sutileza. Por eso las personas que tienen Venus en Escorpio casi siempre utilizan palabras dramáticas. Mi vida sin ti no tiene sentido. Logro fusionarme y logro llegar a ver la riqueza de la vida o el valor por la vida única y exclusivamente a través de la sustancia de fundirme con el otro. Incluso Venus en Escorpio muchas veces no es tan importante el contacto de cuerpos. Venus en Escorpio pide lo que se vive y la sustancia y los fluidos y lo rico que sale a través de unir dos materias, a través de unir dos encuentros. Por eso Venus en Escorpio se vuelve muy pasional. Venus en Escorpio es el mejor momento de la vida para nosotros empezar a fusionarnos a través del otro, pero no únicamente desde el punto de vista coital, sino desde el punto de vista de cómo a través de esta experiencia orgásmica, porque si hay algo que rige Venus en Escorpio es la calidad orgasmal que hay en mi vida, cómo me fusiono a través del otro y cómo a través de estas energías escorpianas puedo descubrir también qué hay dentro de mí, cómo siento yo, qué es lo que me gusta. Venus en Escorpio dice atrévete, por eso es atrevida. Venus en Escorpio tiene un tinte de atrevimiento, hasta dónde yo logro atreverme a hacer cosas o hasta dónde yo estoy frenando este volcán o hasta dónde estoy frenando este gusto. Esa famosa frase de salir del closet no únicamente aplica para una generación en específico o para una comunidad en específico. Venus en Escorpio, el eslogan es ese. Atrévete a salir del closet y deja salir y conecta con todas aquellas emociones que a veces las tienes como reprimidas de manera escorpiana, ocultas por pudor o por tabú. Ahora, pasado mañana, 6 de noviembre, vamos a recibir una Venus en Escorpio que nos va a invitar a sucumbir con las mieles de la sensualidad. Por eso también las personas que tienen Venus en Escorpio, que van a tener su retorno de Venus en Escorpio, o si tienes la luna en Escorpio, o si eres de signo Sol ascendente en Escorpio, o muchos planetas en Escorpio les da también los atrapa. Venus en Escorpio atrapa mucho el misticismo, la magia. Hay un sex appeal, hay un algo con Venus en Escorpio que muchas veces no logramos identificar qué es, pero tiene un magnetismo, es una fuerza de atracción donde por lo general estas personas muchas veces no es ni físico, sino es energético. Venus en Escorpio es extremista, nos lleva a tener extremos y a tener riesgos a través de nuestra forma de amar. Este tránsito también llevado desde otro punto de vista y analizado desde el tema más espiritual, Venus en Escorpio da muchos sanadores. La gran mayoría de personas que tienen a Venus en Escorpio o parecido a la luna en Escorpio tienen esa capacidad de transformar las heridas y de conectar con el gusto y con las... Tienen como la dosis, saben cuál es el elixir perfecto que requiere el otro a través del proceso doloroso por el que está pasando. Entonces, Venus en Escorpio es ver a través del lente, pero también tener la fórmula venusina o una manera de expresar Venus en Escorpio es la capacidad de resiliencia, la capacidad de imponer las manos sobre otra persona y a través del magnetismo, a través del reiki, a través de la alineación de chakras, a través de la psicología, a través del perdón, poderle suministrar todas aquellas herramientas que necesita el otro para salir adelante. Es como si Venus en Escorpio, igual que Luna en Escorpio, tuviera la capacidad de leer entre líneas cuál es el dolor más profundo que tiene el otro. Por eso las personas que tienen Venus en Escorpio nunca pasan desapercibidas. Siempre tienen una magia oculta, siempre tienen algo especial. A veces no, a veces ni ellos mismos saben hasta dónde pueden llegar. Muchas veces ni ellos mismos saben hasta dónde pueden avanzar con esa Venus en Escorpio. Y además de esto, tienen la capacidad de llegar como hasta el fondo o hasta el final de aquellas experiencias que pueden llegar a ser repudio para los demás. Puede llegar a manejar una compasión. Venus en Escorpio también es el tránsito astrológico que nos invita a la compasión o a la misericordia, bien sea con el otro o bien sea a través de nosotros mismos. ¿Dónde estoy o dónde no estoy siendo tan misericordioso en algún momento de la vida que estoy viviendo? Algo que me esté pasando.
Venus en Escorpio llevado a la elevación espiritual que puede ofrecer la zona escorpiana a través de la serpiente o a través de, en este caso, el águila, que son animales típicos de Escorpio, también es una excelente oportunidad para sanar todas aquellas heridas del pasado, sobre todo amorosas. Una Venus en Escorpio llega dolida. Venus en Escorpio es el sitio donde ya recorrió Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ya hizo del 1 al 7. Es la caída, quizás, esa es la expresión que se utiliza o la dignidad que se le da al planeta Venus cuando está en Escorpio, que no es tan favorable por aquello de que queda en oposición hacia Tauro, es el opuesto complementario de Tauro. Es como lo contrario que rige Tauro. Si Tauro rige los valores concretos, en Escorpio vemos el valor, pero que no lo puedo tocar, sino que está el valor implícito de lo que puede llegar a significar el otro. Entonces no es tanto lo que tú tengas y no es tanto lo que tú seas para el mundo, sino que cuando estoy contigo siento, cuando estoy contigo me siento protegida, cuando estoy contigo me siento amada, me siento querida, o cuando me fundo contigo hay magia, hay chispazos. Venus en Escorpio es muy profunda. Es un aspecto astrológico que nos lleva mucho a la introspección y nos lleva también a esa parte de la biología, del gusto, de que a veces nos juzgamos por lo que me gusta o a veces es tan complejo aceptar los instintos, las pasiones, el deseo y lo que me gusta y lo dejo tan oculto porque ¿cómo le voy a contar esto a los demás? No es Lilith en Escorpio, pero Venus sí es muy evidente. Venus a través de Escorpio tiene la capacidad de fusionarse, pero esa fusión obligatoriamente lleva a que exista una transformación y que exista un drama con la otra persona. Por eso casi siempre hay dolor. Todo lo que toque Escorpio va a generar un punto de dolor y bien sea el masoquismo. Venus en Escorpio también puede regir el quédate pero vete. Ámame, pero no te vayas, no te vayas, pero vete. Es un poco extremista, es un poco de, pero al fin, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué estás con esa persona? Pareciera que te gustara eso que estás viviendo, ¿no? Y pueda que diga la persona Venus en Escorpio, no, ¿cómo se te ocurre? No me va a gustar esto. ¿Cómo crees tú que me gusta esto? No, para nada. Quiero salir de esta burbuja, quiero salir de esto. Pero en el fondo hay un tinte que la persona no logra descubrir con la razón por qué está ahí. Por eso Venus en Escorpio también puede regir el tema de adicción. ¿A qué tipo de emociones soy adicto? Desde la psicología nosotros estudiamos que todos los seres humanos somos adictos a algún tipo de emoción. No la misma, pero sí hay un punto de adicción en general. Entonces, Venus en Escorpio me engancho de un tipo de emoción. Puede dar mucha energía a la adicción del enamoramiento. Venus en Escorpio tiene una herida carente o hay una carencia también en el fondo que muchas veces nunca se va a llenar. Da la sensación de que alguien la pudiera llenar. Y si esta parte, igual que la Luna en Escorpio que está en caída o Venus en Escorpio, que son dos planetas que nos conectan tanto con la sensación del amor y con la sensibilidad, si empezamos a querer llenar eso desde afuera, pues antes como que el hueco se vuelve un cráter, peor, como que nunca es suficiente. Por eso uno de los títulos Venus en Escorpio es ese, me puedo llegar a cansar, pero no a saciar. Es también la venganza, es también el cómo puedo a través de ese instinto reptiliano entender quién soy, qué soy y qué me gusta. Venus en Escorpio se transforma muy fácil, ¿no? Son personas intensas o da mucha intensidad también en la energía, en la vida de cada uno de nosotros. Aprovecho para saludarlos a todos los que están en Instagram, a los que están en Facebook, en TikTok y aquí también en YouTube. Darles las gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos también, porque gracias a sus comentarios y gracias a la suscripción que ustedes hacen, suscribiéndose al canal, pues me ayudan mucho a que estos live lleguen a más personas. ¿Cómo se sienten próximos a vivir la energía de Venus en Escorpio? ¿Hay presentes que tengan Venus en Escorpio? A ver, los leo por acá. Tengo Venus en Leo. Ok. Buenos días, maestro. Soy muy Escorpio, mi pareja Géminis. Buenos días, dicen por acá. Tengo ascendente en Escorpio. Bueno, ahí va a estar Venus. Entonces se activa mucho la energía escorpiana, se activa mucho. Sí, pero no, pero sí, sí son. Eso es Venus en Escorpio. Todo se resuelve y se demuestra el amor a través de,
el sexo. Sí, Venus en Escorpio da una invitación muy contundente a la fusión y a la calidad orgasmal. Para Venus en Escorpio es importante el otro, no tanto por el cuerpo, no tanto por la carne, sino por la capacidad de lo que se puede sentir en medio de esa unión. Por eso Venus en Escorpio se vuelve intenso y obviamente va a dar mucha sensualidad, pero más a través de lo que me puedo transformar con esta misma relación. Da un tinte de peligro, porque Escorpio es un signo que invita al peligro de todas formas. Por eso aquellas atracciones o todos estos títulos típicos escorpianos, como Las sombras de Grey, por ejemplo, Atracción fatal, estos tintes de hasta la muerte, te amo hasta la muerte o hasta que la muerte nos separe. Es típico Venus en Escorpio, que se dé esta silueta muy marcada a través de que realizamos un rito de sangre, ¿no? Nos unimos a través de la sustancia de la sangre y esto queda entre nosotros. Mm, Venus en Escorpio también da mucho ese rito, por ejemplo, porque en Escorpio se celebran los rituales. Escorpio es el signo de los rituales. Entonces, Venus en Escorpio también da esa energía para fusionarme con el otro en algo oculto que nos pertenezca únicamente a ti y a mí, en la intimidad, que esto sea nuestro, que no sea tan visible, que el mundo no lo sepa, que nadie conozca nuestro secreto, que nadie conozca esto que estamos viviendo. Esto es solamente nuestro, esto nos pertenece, me perteneces y te pertenezco, ese tipo de energías, ese tipo de sustancias que claro, todos tenemos a Escorpio en la carta, en algún lugar de la carta. El hecho de que Venus entre ahora en 2 días, el 6 de noviembre, pasado mañana, a Escorpio nos recuerda aquellos pactos. Venus en Escorpio también hacemos esos pactos de amor, esos pactos eternos, esos pactos donde quiero incluso más allá. Espero en otra vida encontrarme contigo, espero continuar, que esto, aunque haya la muerte física, que esto no nos separe, que aunque sea el más allá, ¿no? Venus en Escorpio nos conecta con esa energía de más allá, de qué rico podernos encontrar en otra vida, en otra existencia y que tengamos la capacidad de reconocernos. Por eso con Venus en Escorpio se hacen muchos ritos a través del nombramiento del valor del otro por lo que es como química, como sustancia, como la parte fina o la parte sutil. Venus en Escorpio también trae y jala mucho tipo de almas complementarias del pasado. Una manera de estudiarse, por ejemplo, en los registros akáshicos, acuerdos de almas o estas almas gemelas o estas llamas gemelas, que cuando nos encontramos hay esa atracción, cuando nos encontramos hay como esa química y como ese encantamiento y tú dices, pero ¿de dónde conozco a esta persona? Es como si ya te conociera, es como si ya tú y yo hubiéramos sido algo. Venus en Escorpio da todo eso, aflora todo eso en nosotros. Esta energía va a estar disponible para todos, ¿no? Esto no es únicamente para los que sean de signo solo ascendente en Escorpio o lunas en Escorpio, no, esto va a estar abierto a partir de pasado mañana para todos. Esta es como la introducción de comprender, quizás darle forma a qué puede llegar a suscitar una Venus en Escorpio. No es totalmente bueno, no es un aspecto que uno diga, ay, es la locura, tampoco es un tema malo. Quizás es el cliché o la mala fama que puede tener Venus en Escorpio acerca de la infidelidad, refiriéndose que a través de Venus en Escorpio se manejan muchas relaciones ocultas o muchas relaciones por debajo de la mesa, muchas relaciones que se supone no tienen un contexto visible y si lo tuvieran, pues se forma qué problema, ¿no? Entendamos un poquito cuál es la energía de Escorpio. Escorpio lo sostienen dos planetas. Uno de los planetas regentes de Escorpio es Marte, y donde hay Marte, pues hay mucha fricción, hay mucha energía oculta y represada. Y el otro planeta moderno que rige Escorpio es Plutón. Entonces, calculen ustedes, Marte y Plutón son los encargados de sostener la energía escorpiana y Venus, que es un planeta amoroso, del gusto, de lo que me apasiona, de lo que yo siento que tiene valor y de lo que me engancha, porque con Venus nos enamoramos, con Venus me adhiero, con Venus me apego a la casa, me apego al carro, me apego al trabajo, me apego a una pareja. Esa es la función venusina. A través de Venus, pues se tejen las distintas relaciones que podamos tener en la vida. Entonces, toda esta energía volcánica que trae Venus en un signo tan dramático como Escorpio, donde hay tanto peligro, donde hay tanto de algo,
pues es quizás la intensidad de, ¿no? O que nosotros también estemos experimentando toda esta intensidad con nosotros mismos, que queramos hacer una cosa y al mismo tiempo queramos hacer otra y veamos el vacío en algo, pero es que me falta tanto por hacer. Eso también da Venus en Escorpio, como el vacío de que no he hecho nada. Venus en Escorpio también da esa sensación de cansancio, pero de no saciedad, de no lograr eso que finalmente quiero o me gustaría. La famosa palabra de me gustaría, ese terminado en ría, que si la vida me lo diera, es esa parte que queda ahí como en el limbo, ¿no? Eso es muy escorpiano. Mi temporada favorita, dicen por acá. A ver, Venus en Escorpio desatada. Eso, tan pasional. Claro, Venus en Escorpio es pasional, coital, intenso, y Venus en Escorpio pide sentir. Venus en Escorpio, a diferencia de Venus en Tauro, que rige más la materia o el tamaño de la forma o qué forma tiene, algo, Venus en Escorpio se queda con la sustancia, con el elixir, con lo que podemos llegar a sentir. Por eso Venus en Escorpio logra desatar muchas atracciones prohibidas también. Venus en Escorpio le da como ese alce al reconocimiento emocional interno que a veces no volteo a mirar porque qué miedo entrar ahí. Venus en Escorpio es lo intenso sobre lo intenso. No necesariamente tendría que ser en un contexto obligatoriamente sexoso. Puede también llegar a volverse más de sensualidad, la poesía, algo también de una Venus en Escorpio, la capacidad de poderme sentir morir en un evento determinado que la vida me ofrezca. A ver, dice Andre por acá, Venus en Escorpio afecta también cuando está en casa 8, aunque sea otro signo. Sí, donde nosotros tengamos a Escorpio, pues este tránsito de Venus en Escorpio nos va a hacer esa pasada, ¿no? Nos va a hacer como esa antesala y Venus en Escorpio nos va a pedir que reconozcamos este tipo de emociones, este tipo de sustancias. Venus en Escorpio es lo que les decía, el enamoramiento, esa fase donde yo me enamoro y pierdo el control, pierdo Tauro, pierdo Aries, pierdo los otros signos, pierdo la cabeza. Fíjense cómo Escorpio es el signo número 8 en la astrología. Entonces, cuando Venus llega a la octava casa, cuando Venus llega al octavo piso, por así llamarle, al octavo signo, que es Escorpio, es una Venus que viene de transitar Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Es decir, los 7 signos anteriores ya los ha recorrido. Entonces, cuando llega Venus en Escorpio, llega una Venus dolida, dolida porque algo hay, algo pasó en Aries, en el yo, dolida porque algo pasó en Tauro, algo me pasó, algo me hicieron, siento que el otro me hirió, me dañó, alguna herida hubo por allá en Géminis, Venus en Géminis, alguien no estuvo de acuerdo conmigo y eso no me gustó. Venus en Géminis, Venus en Cáncer, algo pasó con los antepasados, Venus en Leo, hay alguna frustración mía, Venus en Virgo, algo del trabajo no salió mal o perdí algo del trabajo y eso me tiene mal. Venus en Libra, antes de entrar a Escorpio, estuvo en Libra, entonces alguna situación con el otro. ¿Qué pasa con Venus en Escorpio? Llega dolida. La Venus en Escorpio llega a transformarse, llega a hacer ese recorrido de decir, ¿qué voy a hacer con todo esto que he vivido? ¿Qué voy a hacer con todas estas experiencias? ¿Qué voy a hacer? Me usó con esta frase de, es que me sentí usada, me sentí abusada, me sentí que hiciste de mí lo que quisiste, ¿no? Venus en Escorpio llega también a través de la víctima. Por eso la dignidad que se le da en astrología planetaria para Venus en Escorpio es en caída. Caída no porque sea malo, sino porque es una Venus que llega con todo ese equipaje y encuentra en Escorpio todas las características para poder transformarse a través de eso, porque después de estar en Escorpio va a pasar obligatoriamente a Sagitario y en Sagitario emprende una nueva visión. Entonces, en esa zona escorpiana es donde Venus logra reconocer por qué me he venido comportando así con las personas, por qué me he venido comportando así en las distintas relaciones, qué es lo que no he sabido comprender y aceptar a través de mi forma de amar y por qué atraigo este tipo de personas. Por eso Venus en Escorpio se vuelve muy magnética a través o desde el entendido de qué parte es la que no he reconocido y no he sabido integrar en mí.
Y a lo mejor eso me lleva a tener experiencias con el otro y decir, es que terrible, ¿cómo esta persona me hizo eso? Venus en Escorpio comprende a través de la transformación o del dolor que puede llegar a, o que podemos llegar a tener cualquiera de nosotros, dónde fue que yo perdí el control. ¿Dónde estoy perdiendo el control? ¿Dónde de mí, de mi vida, no del otro, sino dónde todavía no he aprendido a administrarme de manera correcta? Por eso Venus en Escorpio se vuelve muy enamoradiza o se vuelve muy enamoradizo, lo cual obedece a una respuesta de carencia. Recordemos esto. Si nos ponemos a estudiar mucho la psique y el comportamiento humano, ¿para qué o por qué nos enamoramos? Pues lo que vamos a encontrar o dentro de la programación, dentro de la biodescodificación, la manera en la que nosotros tenemos para reconocer una carencia interna claramente no visible, muy escorpiana, muy oculta, dentro de mi psique es a través del enamoramiento, a través de entregarme y sentir que sin esa persona o sin ese otro yo no soy nadie. Y por eso el enamoramiento genera esa sustancia de ver a lo otro perfecto, de ver al otro como, menos mal llegaste, menos mal, y quédate, ¿no? Y sacamos esa Venus en Escorpio de quédate, por favor, no te vayas porque yo no concibo mi vida sin ti. Cuando una persona dice esto, pues está enamorada, está viviendo toda una química donde literal puede sentir que su vida no tiene sentido sin el otro, lo cual es un absurdo. Es un absurdo, pero única y exclusivamente a través de ese enamoramiento o a través de ese golpe que se está dando contra el mundo, contra el otro, a través de ese cegamiento, a través de ese no escucha, porque cuando tú le hablas a una persona enamorada, nunca vas a ganar. Nunca la persona enamorada te va a hallar la razón. Cuando tú hablas con un enamorado es como hablar con una persona literal que está embriagada. Cuando una persona está bajo la influencia del alcohol y tú tratas de poner a una persona que está bajo la influencia del alcohol en razón, pues nunca vas a ganar porque la persona está drogada, la persona está alcoholizada. ¿Qué hacemos con este tipo de personas o cuál es la forma de vivirlo? Déjala que se le pase, que duerma, que descanse, que su hígado, después de 3, 4 días, 32, etcétera, logre procesar todo el alcohol que tiene en sangre y cuando ya esté en su sano juicio le explicas y le cuentas para que entre en razón. Cuando le explicas a una persona que está sumergida, embriagada a través del enamoramiento, no va a hallar la razón. Por eso no ve, no entiende, no comprende, no escucha, no aterriza. Se va por la suya. Venus en Escorpio. Esto que estoy sintiendo es real y yo sé que sí, yo sé que lo puedo cambiar y yo sé que lo puedo transformar. Venus en Escorpio cree que puede transformar al otro. Venus en Escorpio cree que puedo hacer magia. Y sí, es las promesas, todo eso no es malo, no es malo, es una condición escorpiana, es decir, biológica. Es una respuesta netamente biológica donde a través de vivir eso dramático, fuerte, intenso, es la única manera en la que yo puedo comprenderme. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? A través de vivir esa experiencia del drama es que me puedo comprender y mínimamente tener idea de qué hay dentro de mí o de quién soy yo. Es profundo. Profundo, intenso y biológico. No es que sea malo, es netamente biológico. ¿Mm? ¿Tienen Venus en Escorpio? Aprovecho para leerlos. ¿Quién está por acá? Tengo Escorpio en casa 12, dice Javier, hola. Eh, Aquí hay un comentario en TikTok, pero donde lo diga, censuran el canal. Pero sí, Erika, estás muy bien. Erika, estás muy cierta. Erika, que está en TikTok, está, no lo voy a decir porque donde lo diga, estas redes ahorita han cancelado videos precisamente por eso. Pero lo que estás apuntando ahí, Erika, es muy cierto, tal cual. No lo puedo decir tu comentario porque si lo digo, pues ya sabes, el algoritmo detecta no sé qué y sancionan y ya no puedo transmitir en TikTok. Pero es algo así, sí, tal cual. Tengo Sol en Escorpio ascendente en Tauro. Tengo Sol en Escorpio ascendente en Tauro. Muy bien, felicidades. ¿Estamos por la línea de Venus en Escorpio? Dice Francisca, ¿Venus en Escorpio puede quedarse solo en Escorpio y no pasar a Sagitario? Sí, claro, 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 claro. Puede pasarse, aunque depende en algunos lados. Venus en Escorpio rige también muchas intensidades, ¿no? Emociones profundas.
A ver, gracias, dice Ana, un abrazo, gracias a ti, dice Astrología. Hola, Carol, está Carol. Me encanta embriagar. Me encanta embriagarme. Ay, Marisol, ¿cómo es esto? No tengo nada en Escorpio, pero mi ex han sido escorpiones. Entonces creo que tienes mucho de Escorpio. Sí, cuando tú jalas personas Escorpio es porque tienes algo en Escorpio. Solo que está tan en Escorpio que no te has dado cuenta. Fijo algo tienes en Escorpio. Cuando se traen tantas parejas escorpianas es porque, es decir, para vivir la sustancia escorpiana es porque me meto a la cueva, me meto al hoyo. Si no me meto al hoyo no voy a encontrar el escorpión, o sea, el escorpión no va a estar visible. Entonces, si tienes alrededor de tu vida Escorpio, es porque hay algo de Escorpio en ti. ¿Ah? Claro. A veces creemos que por no ser de signo Escorpio o ascendente en Escorpio o por no tener la luna en Escorpio, entonces ya no hay nada escorpiano. Y cuando vas a mirar la carta, la persona tiene de medio cielo a Escorpio y eso ya es demasiado. ¿Mm? Tengo ascendente en Escorpio y sufro por amor. Ay, mira, empezaron a salir esos escorpiones. Empezaron Venus en Escorpio. No ha entrado Venus en Escorpio porque ingresa de manera oficial pasado mañana 6 de noviembre. Y ya empezaron a salir aquellos escorpiones. Tengo ascendente en Escorpio y sufro por amor. Dice Patricia, calculen ustedes el calibre. Ah, ese es Escorpio, ya empiezan a salir de la cueva. Todo lo que veníamos narrando, toda la narrativa acerca de Escorpio, la narrativa. Dice por aquí Galvis, tengo a Urano en Escorpio, ¿tengo algo de qué preocuparme? No tanto es preocuparse, yo creo que no, los planetas en Escorpio no es para preocuparnos, más bien es para ocuparnos. Más que preocuparnos, es una invitación a ocuparnos acerca de algo es acerca de mirarlo, de llevarlo, de cómo está, ¿no? ¿Qué hay en Escorpio? Si tengo la luna, si tengo a Venus, si de pronto tienes a Escorpio en casa 7 o de pronto tienes a Escorpio en el medio cielo. Claro, todo esto, el hecho de que Venus es un planeta muy personal y a través de Venus nosotros podemos entrar en la dinámica de amar y ser amados. Al estar en Escorpio se pone intenso, se pone un poquito visceral, se pone un poquito de esta forma, ¿no? Dramática, llamémosle a esto. De la energía de Escorpio y su fuego interno, exacto. A mí esta Venus pasa por mi casa 7 donde está Saturno. Qué bueno, para que aterrice un poco. Y siendo así, Tauro, las últimas movidas y entiendo todo desde el 2008. Nos vemos en Bogotá, profe, Colombia desde Paraguay. Un abrazo, astrología, nos vemos en Bogotá. Parece que nos vas a estar acompañando allá presencial. Plutón, Nodo Norte, Júpiter y Bajo Cielo, segundo año en psicología y amo la humanista gestal. Hacer cuerpo, las emociones. Ay, qué bello, Isabel. Eso es Venus en Escorpio. Es muy positivo. Sabiéndolo canalizar es muy positivo. Da mucha entrega, da mucha fuerza, da mucha conquista. Lo que pasa, lo que tiene Escorpio no es que sea malo, lo que pasa es que en Escorpio o Venus en Escorpio, los planetas que ahora estamos teniendo y los tránsitos, ahora está muy intenso, Marte está allí, está apenas saliendo Marte, ya estuvo Marte moviendo todo lo escorpiano, Mercurio también va a hacer una retrogradación a Escorpio, pasado mañana entra Venus, el Sol actualmente está allí, Lilith está allí, entonces quizás con Escorpio lo que más cuidado hay que tener es lo fatalista, los extremos. De por sí Escorpio tiende mucho, cuando hay tanta energía escorpiana, a llevar al polo norte o al polo sur. Entonces, como estar como muy sube y baja, como estar en esa línea y ahí es donde se desgasta quizás o se pierde la energía escorpiana también. ¿Mm? Bueno, está muy bien sus comentarios por aquí. A ver en TikTok, Lili Casa 7, Escorpio ascendente con un acuario. Aprovecho para invitar a las personas que están acá en TikTok a que nos acompañen en YouTube. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube y de esa manera ustedes también pueden recibir, les llega notificación cuando tenemos live, cuando tenemos en vivo. Entonces, si me estás viendo acá desde TikTok, te puedes suscribir a mi canal. El link lo consigues arriba en la parte de bio, consigues el link para que lo puedas
hacer y podernos ver también por la parte de YouTube. Recuerden que la meditación que teníamos ayer, la vamos a hacer para los que están en la membresía Meditación Mérkaba, la vamos a tener mañana, miércoles 5 de noviembre, aprovechando la luna llena en su máximo punto. Entonces, la meditación va a ser mañana miércoles en la noche, después de la clase de astrología psicológica, vamos a tener, después de la clase de tarot psicológico, vamos a tener la meditación Mérkaba. Quise correrla, quise modificar la fecha para estar más conectados con la luna llena que vamos a tener justamente en Tauro, pero en relación a Escorpio, ¿no? Entonces, esto va a ser mañana miércoles en la noche, para los que me están preguntando por la meditación del día de ayer. Dice por acá Blanca, hola, a mí me está pasando que al reconocer esta energía en mí, tengo la luna en Escorpio. ¿Cómo se puede, cómo se pierde la magia y el misterio? Exacto, es una invitación a lo misterioso, incluso lo que les digo, es una Venus tiene comportamientos, una Venus en Escorpio tiene comportamientos similares a la luna en Escorpio. Es la energía muy femenina, como que entregada a flor de piel, como muy receptiva, ¿no? También cabe aclarar que Escorpio es un signo muy punzante, Escorpio es un signo muy yang, por Marte, por Plutón, puede llegar a tener distintas formas. Plutón, regente de Escorpio, ofrece distintas formas de la emoción, distintas formas de gusto, distintas formas de sentir. Entonces, una persona que tenga Venus en Escorpio también va a estar muy conectado, conectada con esta influencia energética, ¿no? Eh, yo con este retorno natal, hombres vengan a mí. Lolita. Bueno, están bien escorpianos, mira. ¿Y qué relación tiene Venus en Escorpio con el dinero? La relación que tiene Venus en Escorpio con el dinero, Francisca, es una relación más a través de la vibración. Por eso Venus en Escorpio exige que se trabaje mucho la capacidad de entrega a través del magnetismo. ¿Y cómo se trabaja la capacidad de entrega a través del magnetismo? Los conceptos. Entonces, Venus en Escorpio para tener buena relación, literal, Venus en Escorpio pide buena relación o relaciones intensas, pero buena relación con el otro. ¿Qué pasa en este entendido? Pues con Venus en Escorpio hay que trabajar mucho más a fondo cómo es la vibración y cómo es el magnetismo, cómo me relaciono, Venus, relaciones con el papel moneda. ¿Cuál es la manera en la que yo encuentro de fusionarme a través de la abundancia? Venus en Escorpio se vuelve muy vibracional para temas económicos, que es la pregunta que tú haces, Francisca. Se vuelve muy desde mi vibración. Escorpio no es el signo uno, ni es el 2, ni el 3, ni el 4. Escorpio es el 8. Escorpio es el octavo piso. ¿Qué quiere decir eso? Que Escorpio está supeditado por Aries, la cabeza, por Tauro, lo físico, los recursos, lo que tengo, el cuerpo, por Géminis, mi manera de pensar, por Cáncer, la biología. Es decir, Escorpio al ser el octavo signo y Venus en Escorpio exige sí o sí que se haga un proceso a través de la mente de cómo estoy pensando y de cuál es la relación venusina que tengo a través del papel moneda. Muchas veces es contraria. ¿Cuál es la creencia que tengo a través del dinero? ¿Cómo observo el dinero? Ejemplo, voy a dar ejemplos de esto. Hay personas que pretenden tener o que quisieran tener muy buena relación con el tema o el factor Venus económico, dinero, pero la verbalización acerca de ello o la creencia acerca de ello es distinta, es antagonista. Ejemplo, no me interesa el dinero, ¿sí? A mí no me interesa el dinero, es que yo no soy una persona interesada. Ese tema, esa es la relación. Entonces se vuelve muy lesivo, se vuelve en una vibración. Claro que el dinero es importante, claro que el dinero me interesa. ¿Cuál es la relación que tengo acerca del dinero? Entonces, ahí es donde muchas veces la persona que dice, a mí no me interesa el dinero, a la final la situación que tiene es una preocupación por dinero, ¿sí? Entonces verbalizas una cosa, a mí no me interesa, pero en el fondo sí te interesa. O sea, ¿no te has dado cuenta? Venus en Escorpio, claro, porque es un recurso. O sea, decir que no nos interesa el dinero
Se puede, porque cada quien lo ve desde el observador que quiere, o sea, digamos que cada quien tiene la capacidad de verlo como quiera. El punto es la coherencia que pide Venus en Escorpio, ¿no? Decir que el dinero no es importante es como decir que no me importa el agua, a mí no me importa el fuego, a mí no me importa el aire, a mí no me importa el agua, a mí no me importa el otro, a mí no me importa una casa, a mí no me importa la comida, a mí no me importa el dinero. Es decir, es conectar que el dinero no es culpable, es un recurso, es un tema de recurso, es un tema de transformación. Por eso Venus en Escorpio también nos ayuda a transformar estos conceptos erróneos que se tienen y creencias negativas que se tienen acerca del dinero. Claro que el dinero es importante. Ay, maestro, pero es que no lo es todo. Y estamos de acuerdo, nadie está diciendo que lo sea todo. El agua no es el todo, el fuego no es el todo, el aire no es el todo, la tierra no es el todo, la mamá no es el todo, el papá no es el todo, los hijos no son el todo, el trabajo no es el todo. Claramente el dinero no es el todo, pero juega un papel importante. Claro que sí, claro que debo conectarme y verbalizar y tener una muy buena relación con eso, que a veces Venus en Escorpio tiende a eso, ¿no? A negar esa parte diferencial y es que a mí el dinero no me interesa, a mí eso no me importa. Revalúalo, replantéalo, porque decir que el dinero no te interesa es como decir, para mí si hay agua en mi casa o no hay agua es igual y puedo durar una semana sin agua, puedo durar un mes sin agua y yo vivo sin agua, no importa, que fluya la vida. O sea, ¿sabes? Es como Venus en Escorpio que nos dice, aprende a darle valor a cada cosa, sin importar si es más, si es menos, sin importar cómo se ve ante el punto, sino si está es porque existe y tiene un sentido de la vida. Venus en Escorpio también nos ayuda. Qué buena pregunta, Francisca. Esto da para un tema súper abierto, ¿no? Pero qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es decir, que una pareja con Venus en Escorpio son personas que están presentes, pero el amor se les va a pasar rápido. Siempre van a querer algo más picantoso. Pues Angie, lo que pasa es que Venus en Escorpio, una pareja con Venus en Escorpio tiende a ser muy intensa. Si tú ofreces esa intensidad en la relación, está bien, podemos negociar esa intensidad. Si no hay que conocer, ¿no? Y decir, bueno, ¿hasta dónde va la Venus de la otra persona, ¿no? Porque no es malo, no quiero que, no, ningún aspecto es malo, ningún aspecto es bueno, todo tiene su punto medio. Gracias. Dice Javier, una pregunta, ¿y si alguien nació con Venus retro en Escorpio? El dinero es energía pura, me gusta eso. Los modelos de mini algo interno a trabajar propio. Gracias, Javier. Un abrazo, Francisca. Bueno, ustedes conversan muy rico, pero me voy a trabajar. Aunque esto también es trabajo, no crean, pero me voy a cumplir con la agenda. Un abrazote para todos. Prepárense para recibir esta Venus en Escorpio con intensidad. Deporte, el sedentarismo mata. Venus en Escorpio, hay que mover el esqueleto. Venus en Escorpio, hay que salir a trotar. Venus en Escorpio también, una manera que nos pide la biología. Recuerden que Escorpio es mucha biología. Una de las formas de vivir estas energías punzantes y extremas escorpianas también es a través del movimiento biológico, ayudar a que el cuerpo, la materia, la biología haga sus procesos correspondientes. Nos vemos mañana miércoles para los que están en la membresía. Nos vemos en la luna llena que vamos a estar celebrando mañana 5 de noviembre y vamos a tener esa meditación en la noche. Para los que todavía no se han suscrito a la membresía de la escuela de Centro Holístico, lo pueden hacer. Busquen en la página aquí arriba en todas las descripciones de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ahí encuentran la membresía y nos vemos mañana en la noche en la meditación de luna llena a aprovechar esos 13 grados de Tauro que nos ofrece en relación al Sol en Escorpio, hablando de una Venus en Escorpio. Es decir, que pasado mañana no solamente tenemos la luna llena en Tauro, sino que también vamos a tener la entrada oficial de Venus en Escorpio. Por eso es una noche intensa, escorpiana. ¿Qué más da la energía sutil y qué más allá? ¿Qué hay más allá? Escorpio que siempre quiere mirar y quiere saber algo más allá. Abrazote de oso para todos, cuídense mucho, feliz martes y vayan preparando esa Venus en Escorpio.